Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo Pérez Paladino, coordinador de la especialización de Comunicación Política, Instituto de Formación Política y Gestión Pública. Hoy vamos a ver la clase número 5, ¿sí?, de esta especialización, que está relacionada con la implementación de la estrategia de comunicación, ¿sí? La clase anterior habíamos visto cuáles son los métodos de investigación, los métodos tanto cuantitativos como cualitativos, ¿sí? Esto de tratar de encontrar o indagar sobre qué opina la gente para después usarlo como insumo a la hora de la toma de decisión, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros tenemos ese insumo, ¿sí?, una vez que nosotros tenemos la información de lo que opina la gente sobre diferentes variables, nos toca, en este caso, durante la gestión de gobierno, llevarla o trasladar eso a una estrategia de comunicación, ¿sí? Para este caso voy a utilizar dos autores que ya estuvimos viendo también, que tiene Jaime Durán Barba y Carlos Fara. Los dos plantean diferentes aspectos o diferentes características y elementos que tiene que tener una estrategia de comunicación política y de comunicación a la hora de administrar nosotros un gobierno, ¿sí? Antes que nada, nos tenemos que situar y nos tenemos que enmarcar. Digo, en América Latina, ¿no? Hoy el contexto que se da son sociedades mucho más grandes, mucha más gente asiste a votar, son poblaciones más urbanas, ¿sí? Las estructuras familiares cambiaron, ¿sí? Las relaciones humanas también cambiaron y son mucho más efímeras. Se rompe el voto hereditario. La educación universitaria o la educación en general también se amplió mucho. Y todo esto, obviamente, hace que el ciudadano esté mucho más informado y esté mucho más, o tenga acceso mucho más a información y que cambie la manera de votar. La estrategia de comunicación, Jaime Durán Barba la define como un plan integral en el que cobra sentido todo lo que hace y deja hacer un gobierno, ¿sí? Y todo lo que comunica y deja de comunicar, o no comunica los gobiernos, ¿sí? La estrategia tiene que estar o tiene que partir sobre información que se obtiene científicamente, ¿sí? Lo dijimos al principio, nosotros tenemos que basarnos en investigaciones, en relevamientos, para después poder llevar adelante esa estrategia. Si no tenemos datos, si no tenemos información, vamos a estar improvisando o vamos a armar algo sobre supuestos, ¿sí?, que seguramente vayamos a tener que cambiar de manera reactiva, ¿sí?, y no poder tomar la iniciativa a la hora de comunicar. La estrategia tiene que ser dirigida o desarrollada por profesionales, ¿sí? Recalca esto Jaime Durán Barba, pero lo político y la política tienen que también formar parte, ¿sí? No pueden prescindir solamente, ni ser solamente profesionales, ni solamente políticos, sino que los dos tienen que interactuar a la hora del desarrollo de esa política, ¿sí? Otra de las características, ¿sí?, que Jaime pone énfasis a la hora de armar una estrategia, dice que tiene que ser algo dinámico, ¿sí?, algo dinámico porque la investigación también tiene que ser permanente, ¿sí? Tenemos que estar investigando constantemente lo que opina la ciudadanía, porque la ciudadanía también recibe estímulos y disparadores constantemente, que eso hace que vaya cambiando su opinión, con lo cual la estrategia se va a basar en esa información y es necesariamente tiene que ser dinámica. Que dinámica no quiere decir que cambie diametralmente su sentido, ¿sí? Sino, de vuelta, si nosotros tenemos que cambiar una estrategia, irnos de un lado al otro, al lado opuesto, es que partimos sobre un supuesto erróneo, ¿sí? Planteamos una mala primera estrategia de comunicación, ¿sí?
Pues tiene que haber matices, puede haber cambios, pero tienen que ir más o menos fluyendo dentro de parámetros normales. Esa estrategia, dice Jaime Durán Barba, tiene que existir físicamente, ¿sí? Tiene que estar escrita, tiene que ser fruto del debate y del consenso de los diferentes actores que se decide que formen parte de esa decisión. Y la estrategia tiene que ser única, ¿sí? No puede haber diferentes estrategias de diferentes consultores que el político, el presidente o quien sea vaya consultando esas estrategias, ¿sí? La estrategia tiene que ser única y en base a ese documento llevar adelante la comunicación de un gobierno. Se centra en los elementos indispensables que tiene que tener una estrategia de comunicación. El primer punto, él se refiere a que en la estrategia de comunicación nosotros tenemos que delimitar nuestro terreno de batalla, ¿sí? El campo sobre el cual nosotros nos vamos a circunscribir, ¿sí? Dónde vamos a efectuar, ya sea a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, ¿sí? Tenemos que definir claramente cuál va a ser nuestro ámbito de injerencia, ¿sí? A partir de definir el ámbito de injerencia vamos a verlo desde dos ópticas diferentes. Por un lado vamos a encontrar la información objetiva, ¿sí? O vamos a buscar la información objetiva que tiene que ver con lo estadístico, ¿sí? Con los indicadores duros, ¿sí? Cuál es el nivel de pobreza, cuáles son los niveles de inseguridad, cuál es el nivel socioeconómico de la gente, cuáles son el porcentaje de desempleo, cuáles son los grandes problemas que tiene esos ciudadanos, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Vamos a ir vamos a buscar o nos vamos a desarrollar e incorporar a esta estrategia cuestiones mucho más subjetivas, ¿sí? Si el otro es objetivo, este es subjetivo, que tiene que ver con ciertas percepciones que tiene el ciudadano sobre esos mismos indicadores, ¿sí? No es lo mismo nosotros tener un estudio sobre los casos de inseguridad que preguntarle a un ciudadano cuál es su percepción sobre la inseguridad. Muchas veces puede ser idénticos o tener ciertos puntos en común, por ahí pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces es importante tener tanto los datos objetivos como los datos subjetivos de cuáles son las percepciones que tienen los ciudadanos sobre los diferentes indicadores que estuvimos desarrollando o viendo o estudiando en el capítulo anterior. Otro de los temas tiene que ver con las metas que persiguen o que van a perseguir ese gobierno, ¿sí? Cuáles van a ser sus ejes temáticos, si van a ser la inseguridad, si va a ser la economía, si dentro de la economía va a ser algún punto que sobresalga, como puede ser la inflación o el desempleo, o cuestiones que tengan que ver con eso. Pero tiene que haber o tiene que estar claro en una estrategia de comunicación cuáles son las metas que van a perseguir o que va a buscar desarrollar ese gobierno. Por otro lado, otros elementos que tienen que estar dentro de la estrategia tienen que ver, Jaime dice, el nosotros, ¿sí? ¿A qué se refiere con nosotros? Bueno, el primer actor y el más importante dentro de una estrategia de comunicación de un gobierno está relacionado con la figura del presidente, ¿sí? Con la figura del gobernador, del intendente, con la figura máxima del poder ejecutivo, ¿sí? ¿Qué características tiene? ¿Sí? ¿Cuál es la percepción o la visión que tiene la ciudadanía sobre él? Los diferentes segmentos, cómo lo ven los jóvenes, cómo lo ven los adultos mayores, cómo lo ven las mujeres, cómo lo ven los hombres, cómo lo ven la gente de clase baja, la clase de clase media. Bueno, tratar de estudiarlo a fondo, las diferentes opiniones de los diferentes segmentos que tienen sobre el presidente. Lo mismo pasa con el gobierno, ¿sí? Bueno, ¿cómo ven al gobierno en general? ¿Sí? El gobierno como un todo, ¿cómo creen que el gobierno va a poder mejorarle la vida a ellos? ¿Cómo creen que está planteado? Ahora nosotros estamos viendo que pasamos de un gobierno que tenía muchos ministerios a pocos ministerios, ¿sí? Cómo eso impacta en los diferentes ciudadanos. Otro de los puntos que tiene que ver con el nosotros es la evaluación
de los principales funcionarios, ¿sí? Hay funcionarios que, ministros, secretarios, que quizás pasan desapercibidos, hay otros que no, ¿sí? Que tienen peso propio, que tienen un desarrollo político. Bueno, ¿cómo influye eso? ¿Sí? ¿Tienen buena imagen, mala imagen? ¿Creen que en la temática puntual que ellos van a llevar adelante pueden llegar a lograr los objetivos propuestos? Bueno, todo eso de la relación de los funcionarios o de los principales funcionarios con el electorado o con los ciudadanos es súper importante. Y el cuarto punto del nosotros tiene que ver con el partido político, ¿sí? Bueno, cómo está visto el partido político, si tiene una relevancia, si tiene una participación, si creen que el partido político se va a poder meter dentro de la gestión, cómo va a influir de manera negativa, de manera positiva. Todas estas cuestiones tienen que ver con formar parte de la elaboración de la estrategia de comunicación, ¿sí? El nosotros. Un cuarto punto tiene que ver con identificar otros actores, ¿sí? Y entender qué opina la gente de esos actores, ¿sí? Esos actores pueden ser otros partidos políticos, ¿sí? Pueden ser movimientos políticos o espacios políticos o referentes políticos, ¿sí? Pueden ser también movimientos sociales o grupos de presión, pueden ser sindicatos, diferentes grupos de referencia que haya en esa localidad o en ese país, ¿sí? Que tengan injerencia en la agenda pública. Y por último, los otros poderes del Estado también hay que evaluarlos, ¿sí? Cómo está hecha la composición del poder judicial, cómo está hecha la composición del poder legislativo, ¿sí? El tema legislativo hoy en Argentina está muy debatido porque el partido que gobierna la Argentina no tiene una gran cantidad de diputados y de senadores, entonces está todo el tiempo tratando de negociar con otros espacios políticos. Bueno, ¿qué opinión o qué datos nosotros podemos llevar adelante o tener? No solamente cuestiones que tengan que ver con los subjetivos, que como habíamos visto al principio, que es la opinión de la gente sobre el desarrollo o el desempeño de la justicia o el legislativo, sino también cuestiones fácticas. Si nosotros podemos hoy negociar con ciertos sectores de los diferentes espacios políticos que hay en la Cámara de Diputados para llegar a acuerdos, o si tenemos una Corte Suprema de Justicia que nos va a apoyar o va a tratar de ser más condescendientes en algunas definiciones que nosotros tengamos o no, o va a ser mucho más crítica y mucho más aguerrida. Bueno, todas esas cuestiones son importantes llevarlas a un papel y bajarlas como parte de la estrategia de comunicación. Otro de los puntos tiene que ver con los targets, ¿sí? Los targets me refiero a los seguidores, ¿sí? A los seguidores y a los no seguidores, ¿sí? Porque nosotros dentro de una paleta del electorado o de ciudadanos encontramos que tenemos los seguidores o los votos más duros, ¿sí? Que son esas personas que nos van a apoyar, hagamos lo que hagamos. Después tenemos un segmento un poco más blando, de seguidores blandos, que en algunas cosas nos van a apoyar y en otras cosas quizás nos vayan a criticar o vayan a no estar tan de acuerdo con nosotros. Hay un segmento más neutral, ¿sí? Que es un voto posible o un ciudadano o un seguidor que en algunos temas nosotros los podamos convencer y en otros no, en función de obviamente sus intereses. Y después, por el otro lado, lo contrario, ¿sí? Tanto opositores blandos como opositores duros vamos a encontrarlos de manera crítica hacia nosotros, lo cual eso es importante también entender cuáles son cada uno de estos segmentos o de estos targets, porque es importante, más allá de que en gestión siempre se dice que nosotros le comunicamos a todos, es importante también poder identificar cada uno de los segmentos para poder llegar con el mensaje más adecuado a cada uno. Que tiene que ver con el punto siguiente, ¿sí? Es un mensaje determinado para cada segmento, ¿sí? No le podemos estar hablando a todos sobre lo mismo todo el tiempo, ¿sí? Quizás hay anuncios que sí, que van a tener mucha más fuerza, que van a tener mucho más impacto, que tienen que ser anuncios con impacto nacional porque forman parte de los ejes estratégicos, pero después nosotros vamos a tener muchos temas, muchas políticas públicas que vamos a llevar adelante que
van a ir a cada uno de esos segmentos, con lo cual también es importante poder identificarlos y generar y elaborar los mensajes determinados para cada uno de esos segmentos. Y por último, encontrar también, además de los segmentos, cuáles son los medios más adecuados o canales más adecuados para poder vincularnos con esos ciudadanos, ¿sí? En la gestión, como en cualquier orden de la vida, el presupuesto es finito, ¿sí? Entonces, tenemos que ver a dónde trasladamos cada uno de esos, del presupuesto a cada uno de esos canales para usarlo de manera más eficiente, para que el impacto tenga mayor relevancia y que tenga mayor, de vuelta, eficiencia a la hora de usar los recursos y con el mensaje más adecuado. Esos son los elementos fundamentales que Jaime Durán Barba estipula o desarrolla que tiene que tener una estrategia de comunicación. Por su lado, Carlos Fara nos dice que empieza con una frase bastante importante, que siempre me gusta usarla, que dice que, bueno, gobernar es gobernar y comunicar es comunicar, ¿sí? No siempre implica que gobernar gobernar implica no darle tanta importancia a lo que es la comunicación, sino poner mayor relevancia a lo que es el gobierno, ¿sí? Una buena comunicación difícilmente puede matizar un mal gobierno. Sí, al revés, por ahí un buen gobierno o una mala comunicación puede tirar por la borda un buen gobierno. Pero es importante situarnos en el desarrollo de un plan de comunicación, que el protagonista no es la comunicación en sí, no son las herramientas de comunicación o lo que pueda hacer o llevar adelante nosotros desde el lado de la comunicación, sino que lo importante es qué políticas públicas vamos a poder llevar adelante y cómo esas políticas públicas, los gestores, ¿sí?, los funcionarios, encuentran las herramientas más adecuadas para ponerlas en práctica. Hace una diferencia también o una comparación entre lo que es la comunicación de gobierno y lo que es la comunicación de campaña. Rápidamente, una campaña, las responsabilidades siempre son menores, ¿sí? Porque en una campaña podemos prometer un montón de cosas que muchas no las vamos a llevar adelante y esas promesas quizás nos ayuden para poder ganar. En cambio, cuando nosotros gobernamos, las responsabilidades a la hora de la toma de decisión son mucho más grandes, ¿sí? La gente nos va a estar evaluando por esas decisiones que nosotros tomamos constantemente, ¿sí? Si nosotros vamos a decir que vamos a llevar adelante un plan o una política pública sobre determinado tema y después no aparece eso, no se hace, etcétera, etcétera, la evaluación sobre nuestra gestión va a ser en función de esas decisiones que tomemos o que no tomemos. En la campaña, el público parte sobre el supuesto de que el emisor tratará de persuadirlo generando las más altas expectativas, ¿sí? En esto que decíamos, generar ciertas promesas que por más que nosotros no estemos tan convencidos que la pueden llevar adelante, el político o el candidato se nutre de esas expectativas, de generar esas expectativas en la ciudadanía. En cambio, en gobierno no es tanto la publicidad de los actos de gobierno, sino está más relacionado con cuál es la toma de decisiones y si esa toma de decisiones se relaciona o decanta en un resultado concreto, ¿sí? La evaluación de la ciudadanía va a estar relacionada a ese resultado concreto de la política. Otra característica dice que las situaciones de crisis dentro de una campaña política son relativamente pocas, muy pocas veces aparecen situaciones de crisis fuerte, en cambio en gobierno todo el tiempo estamos surfeando crisis, ¿sí? No, basta con ver el gobierno estos primeros 2 meses de Milei, que parecen que fueran 2 años, en cómo se multiplican crisis constantemente dentro de la órbita del gobierno.
Y por último, la magnitud de estos problemas o de estas crisis dentro de una campaña electoral son relativamente menores en el impacto que tienen con el ciudadano. En cambio, cuando vamos a los problemas o a las crisis o a la mala gestión dentro de un gobierno, las consecuencias y el impacto que tiene de la ciudadanía es mucho más grande, ¿sí? Ya situándonos o metiéndonos más en el desarrollo o en los pasos que tiene que tener una estrategia de comunicación de gobierno para Carlos Fara, él hace énfasis exactamente o pone hincapié en lo mismo que decía Jaime Durán Barba. Digo, toda estrategia de comunicación tiene que partir de una investigación científica. Tenemos que tener datos sobre el electorado, sobre cuáles son los problemas. Sin un diagnóstico correcto de la opinión pública, difícilmente podamos llevar adelante una estrategia de comunicación, o la estrategia de comunicación que llevemos adelante va a ser errónea y rápidamente va a quedar descartada, ¿sí? Por otro lado, otra de las características tiene que ver con cómo queremos posicionar nuestra gestión, ¿sí? Si queremos posicionarla como una persona que viene a revolucionar y transformar el país a través de la obra pública, si es la persona que viene a pacificar a través del consenso al país, si viene a resolver problemas que se relacionan con la economía, con la salud, bueno, diferentes cuestiones con la seguridad, ¿sí? Vemos, por ejemplo, el caso de Bukele, que toma la bandera de la seguridad como un tema primordial y casi exclusivo dentro de su campaña y de su gestión. Bueno, todos esos temas se relacionan con el cómo voy a posicionar la gestión. Después, otro de los temas también tiene que ver con los segmentos, parecido a lo que decía Jaime Durán Barba, identificar cuáles son los segmentos sobre los cuales nosotros nos vamos a querer comunicar. La agenda de temas, ¿sí? Más allá del tema primordial, que por ahí puede ser la inseguridad, la economía, tenemos que tener una agenda de temas secundarios, ¿sí? Para poder llevar adelante. No es solamente hablar de un tema, sino tiene que haber varios temas que el político, el presidente, el gobernador o el intendente pueda llevar adelante. Después obviamente le vamos a distribuir una carga de importancia mayor o menor a cada uno de los temas, pero tiene que haber una agenda de temas muy fuertes. Y por último, otro de los pasos importantes tiene que ver con el estilo de comunicación, ¿sí? Ahí ya más vinculado a lo publicitario, ¿sí? Cuál va a ser el tono, cómo le vamos a hablar, con qué colores, con qué imágenes, de qué manera nos vamos a dirigir, ¿sí? Ya sea en la propia persona del candidato, como también en la comunicación institucional que desarrollemos, ¿sí? Cuáles son los colores, la importancia de los colores, el eslogan, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con la comunicación institucional y que son importantes porque seguramente eso acompañe en los 4 años de gestión de ese gobernante. Una vez que ponemos en práctica la estrategia, ¿sí? Cuando bajamos la estrategia, la ponemos en funcionamiento, Carlos Fara nos habla, da varios puntos que vamos a ir desarrollando de manera rápida. Después en el texto lo van a tener mucho más detallado, pero que son para él imprescindibles o son importantes tener en cuenta a la hora en el día a día de la comunicación, ¿sí? Ya no tanto en la elaboración de la estrategia, sino ya en cómo ponemos en funcionamiento esa estrategia. La primera, que es para mí una de las más importantes, que es no solamente comunicar la gestión en sí, sino también comunicar la imagen del funcionario, ¿sí? Es importante la relación que tenga la gestión con el funcionario, porque en definitiva la gente va a votar a ese funcionario. Si nosotros las cosas buenas que contemos prescindimos del funcionario, no lo mostramos al funcionario, difícilmente la gente tenga una recordación, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer un macheo muy fuerte entre la obra o la gestión propiamente dicha y ese funcionario, y la presencia de ese funcionario.
Hay que comunicar símbolos y no solamente la gestión dura y pura, ¿sí? ¿Qué significa la inauguración de un puente? ¿Sí? No solamente que son X cantidad de cinta asfáltica, o de hierros, etcétera, etcétera, sino qué significado, qué símbolo, qué representa para esa sociedad tener un puente, ¿sí? Tener un puerto, tener paso bajo nivel, tener un aeropuerto, ¿sí? Hay mucho simbolismo detrás de cada una de las obras o cada una de las políticas públicas, y es importante encontrarlas y poder desarrollarlas en la construcción del mensaje y del storytelling que nosotros vamos a llevar adelante. Comunicar implica que hay que focalizarnos en los hechos, que la gente pueda decodificar per se, ¿sí? Que sean fáciles, ¿sí? Que no sean algo complicado, ¿sí? Que la comunicación que nosotros hagamos rápidamente la gente le encuentre explicación. ¿Cuál es la piedra de toque? ¿Sí? La piedra de toque, Carlos Fara se refiere al tema primordial, ¿sí? Que tenemos que llevar adelante, y sobre ese tema primordial hay que volver constantemente, ¿sí? Hay que volver constantemente sobre esa piedra de toque, porque esa piedra de toque es seguramente la razón por la cual nosotros o los ciudadanos nos votó, ¿sí? Lo votaron al funcionario. Entonces todo el tiempo hay que, una vez identificada esa piedra de toque, hay que volver en la cuestión discursiva y en la cuestión comunicacional. Carlos Fara dice, no hace falta que a todos los temas les vaya bien, pero sí tiene que haber 2 o 3 temas que sean la locomotora que arrastre el resto de los temas de gestión, ¿sí? Entonces, quizás hay algunos temas o algunas áreas que no se desarrollan muy bien o que no tienen un impacto lo suficientemente bueno, pero tenemos que encontrar cuáles sí, como para poder matizar a las que van mal. No me voy a ahondar, la elección de temas es clave, ¿sí? Tiene que ver con lo aspiracional, pero también tiene que ver con cuestiones objetivas. Resguardar siempre el liderazgo, ¿sí? Siempre hay que, en caso de crisis, hay que resguardar el liderazgo del funcionario principal. Encontrar también una contrafigura, ¿sí? En esta relación amigo-enemigo, como para poder achacarle cuáles son los problemas, la herencia recibida, bueno, cuestiones que tienen que ver con eso, para poder echarle la culpa a alguien de las cosas malas que suceden. Las contrafiguras dentro de un relato son súper importantes. Comunicación segmentada. Y por último, o los últimos puntos, tienen que ver con que la comunicación o la agenda de comunicación, además de ser permanente, tiene que ser a través de eventos concretos, ¿sí? De eventos que tengan un impacto mediático, ¿sí? Si no, nosotros no encontramos la manera diferente o diferenciadora de poder comunicar las políticas públicas, van a pasar muy desapercibidas, ¿sí? Tenemos que encontrar esos eventos o esos espacios o esos lugares diferentes para poder poner en valor el anuncio y sobre todo también que tengan un fuerte impacto en la ciudadanía. Y también entender que todo lo que haga el gobierno comunica, ¿sí? No solamente la comunicación que nosotros tenemos planificada, sino cualquier tipo de comunicación que los funcionarios puedan llevar adelante, ya por ser funcionarios tienen una responsabilidad súper importante, y todo va a tener impacto dentro del gobierno o para el gobierno y sobre todo para el presidente. Digo, hay muchos casos en donde funcionarios se han equivocado en declaraciones, han metido la pata en algún tuit, etcétera, etcétera, y todo eso tiene una repercusión hacia el gobierno y hacia la figura principal del gobierno. Con lo cual hay que tener mucho cuidado y tener en claro que todo comunica, ¿sí? Llegamos al fin de la clase número 5. Estamos a una clase de terminar el módulo 2. Espero verlos en unos días en la clase sincrónica. Muchas gracias.